Es un gusto saludarles, hermanos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Que Dios les bendiga y que nos ayude el día de hoy también a poder compartir este mensaje un tanto que hay que manejar con pincitas, como dicen, con mucho cuidado. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí, nos permite estudiar su palabra, reflexionar juntos en ella, analizarla, meditar en ella, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios que estamos aquí. Aprovecho también para enviar un saludo a aquellos que nos ven por redes sociales, por YouTube, por Facebook. Hermanos, ayúdanos a difundir el Evangelio. Den una reacción, un like, todas estas cosas de las redes sociales. Compartan en sus redes, compartan el mensaje, compartamos la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar y me gustaría comenzar con una oración, hermanos. Padre nuestro, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias por los tiempos de alabanza y de gozo que nos permitiste, Padre. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Padre mío, ayúdanos en esta mañana a aprender este tema tan importante para nosotros como cristianos, Señor. Padre, que tu palabra quede clara, que no sea ninguna ocasión de duda, Señor, sino que haya claridad, Señor, en lo que se va a exponer el día de hoy. Ayúdame, Señor, bendice tu palabra, tu evangelio. Habla, Señor, a cada uno de nosotros. Con tu buen espíritu, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título, hermanos, está un poco sugerente, ¿verdad? Porque hemos aprendido hasta ahora en las enseñanzas que han precedido, hemos aprendido que no hay ser humano en este mundo que sea bueno. Estoy citando palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés. No hay ser humano en este mundo que siempre haga el bien y nunca peque. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y el hermano Julio nos enseñaba y nos hablaba de esta universalidad del pecado. No hay persona sin pecado. Es más, llegamos a la conclusión de que bíblicamente hablando y razonablemente hablando, ni siquiera los niños podríamos considerarlos inocentes. Los niños también tienen pecado y necesidad de un Salvador, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa cuando pensamos en los cristianos? Ok, está bien, todos nacemos con una tendencia pecaminosa, como nos enseñó el hermano Julio la semana pasada. Todos tenemos esa tendencia hacia la maldad y invariablemente cada ser humano que ha nacido en este mundo es pecador, incluyendo a los niños. Pero ¿qué pasa con aquellos que se convierten a Cristo? La pregunta entonces es, ¿también los cristianos somos pecadores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos los cristianos pecadores también? ¿Podríamos decir que una persona puede ser cristiano y pecador al mismo tiempo? Quizás, hermanos, has experimentado algo que te cuesta admitir. Tal vez has pensado cosas como, si los hermanos supieran las cosas que me pasan, las cosas que a veces pienso, las cosas que a veces, ya sabes, las cosas que a veces me pasan en mi casa, en lo oculto, y si supieran las cosas que hago, ¿qué pensarían de mí? Y quizás sea tu caso, has luchado con eso en soledad. Porque obviamente al ser cristianos aborrecemos el pecado, ¿verdad? Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo y en esa nueva naturaleza que nos ha concedido el Señor, repudiamos y despreciamos el pecado, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que estamos inmersos en algo así? Si los hermanos supieran lo que realmente pasa en mi mente, en mi corazón, en mi vida, quizás has caído, quizá como cristiano has pecado.
¿Has ofendido? ¿Has murmurado? ¿Has dicho chismes? ¿Has dicho mentiras? Como cristiano. Cosas que quizás no te atreves a hablarlas o a decirnos públicamente lo que pasa en tu corazón. Mis hermanos, la realidad es que los cristianos también somos pecadores. Algunos por ahí contestaron, sí, también los cristianos somos pecadores. También los cristianos somos pecadores. Somos cristianos, pero también pecadores. Y eso es algo que los teólogos llaman la doctrina del pecado remanente. Voy a estar repitiendo con mucha frecuencia estos términos para que se nos vaya quedando grabado, pero esto es algo que los teólogos llaman de esta manera, la doctrina del pecado remanente. ¿Por qué remanente? Porque es lo que todavía queda. Ya sabes, el significado de la palabra remanente es como un poquito que queda de algo, ¿verdad? Bueno, esa es la idea aquí. Eres cristiano, pero hay un pecado que aún se queda ahí y por ello el título de esta enseñanza. Hermanos, pero a final de cuentas, esta doctrina o estudiar esta doctrina no es simplemente una cuestión de mera curiosidad académica o simplemente porque queramos saber un poco más que los demás. Esta doctrina tiene profundas implicaciones prácticas para la manera en que nos conducimos en nuestra vida y la manera en que tratamos con los demás. Esta doctrina nos ayudará a conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestras luchas. Hermano, no eres el único cristiano, si te lo estabas preguntando, no eres el único cristiano que batalla con el pecado. No es una lucha en la que estés solo. Entender esta doctrina te va a ayudar a entender que todos estamos en el mismo barco, pero además te va a ayudar a entender o te va a ayudar a dejar actitudes farisaicas que a veces los cristianos tomamos, que dejemos de estar viendo tanto la paja en el ojo ajeno y empecemos a ver más la viga en el nuestro. Entender esta doctrina nos va a ayudar, hermanos, a alejarnos del orgullo y la autosuficiencia que nos daña y va a ayudarnos a crecer en nuestra dependencia de la gracia de Dios. Por ende, entender esta doctrina, aunque parezca paradójico, contradictorio, nos va a ayudar a crecer en santidad. Entre más conscientes seamos del pecado remanente que está en nosotros, más creceremos en santidad. Hermanos, de manera que el día de hoy vamos a ver los siguientes puntos. Punto número 1, vamos a hablar de la realidad del pecado remanente, específicamente hablando y reflexionando en nuestras propias experiencias. Eso lo vamos a ver en el primer punto. Como segundo punto, hablaremos de la sabiduría de Dios en relación con el pecado remanente. Y por último, hablaremos de la esperanza cristiana en medio de la lucha contra el pecado remanente. Me gustaría hacer una nota de aclaración, hermanos, porque cuando nosotros vemos este tipo de doctrinas, a veces nos podemos escandalizar y decir, uy, el hermano ya va a empezar a decir cosas raras. Uy, entonces ya todos somos pecadores y no importa lo que hagamos. Al fin y al cabo, todos somos pecadores, también los cristianos somos pecadores, entonces vamos a pecar. Mis hermanos, recordemos que estamos dentro de una serie y esa serie tiene un contexto. Y ya hemos hablado de que el pecado es un peligro en la vida del creyente. Literalmente la serie se llama El peligro del pecado en la vida del creyente, ¿cierto? Es un peligro, es un daño, es un cáncer. De ninguna manera tenemos libertad para pecar. Tenemos libertad, como nos enseñó el hermano César hace ya algunos domingos. Tenemos libertad para amar. La libertad cristiana no es para el libertinaje, nos enseñaba el hermano César, ¿cierto? La libertad cristiana es para amar, para servir al Señor. Y la gracia de Cristo nos transforma de gloria en gloria, ayudándonos a vencer el pecado cada día. Cuando estudiemos esta doctrina, no debemos separarla de estas otras verdades que ya hemos aprendido.
Amén. Entonces, hermanos, es verdad que algunos rechazan la doctrina del pecado remanente. Piensan que el creyente ya no tiene esas luchas y esas batallas con el pecado, pero vamos a analizar tres pasajes de la Biblia, específicamente Primera de Juan 1, 8, 10 y Gálatas 5, 16, 17, Romanos 7, 14, 25. Ahorita los vamos a apuntar, no se preocupen, hermanos. Vamos a analizar esos tres pasajes. Primeramente, los dos primeros un poquito más rápido. Romanos vamos a profundizar un poco más, porque si no, se nos va el tiempo. Entonces, hablemos del primer punto, la realidad del pecado remanente. El pecado remanente es una realidad y lo podemos ver primeramente en el libro de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo en esta carta se está dirigiendo a cristianos, no se está dirigiendo a gente del mundo. Y el apóstol Juan, está hablando en tiempo presente. No dice, si decimos que no teníamos pecado, él está diciendo, si decimos que no tenemos hoy, tiempo presente, pecado. Tenemos como cristianos pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. De hecho, si tú lees la carta de Juan desde el principio, te va a ir diciendo que una de las características de un cristiano verdadero es que anda en la luz. ¿Es cierto? Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Dicen los primeros versículos, si mal no recuerdo el versículo 5 de la primera carta de Juan, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Si decimos que andamos en él, que estamos en él y estamos en tinieblas, mentimos. ¿Cómo se manifiesta un poco de este andar en la luz y no andar en tinieblas? Bueno, cuando andamos en la luz, el siguiente versículo es este. Si decimos que no tenemos pecado. Andar en la luz es un reflejo de que vamos a ser honestos con nuestra condición. Así que, hermanos, tenemos pecado. Vamos a ver el siguiente pasaje. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 17. En la diapositiva solo está el 17, pero voy a leer desde el 16. Dice, digo pues, palabras del apóstol Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo prácticamente que en el creyente hay dos principios y esos dos principios es el principio de la carne al que no debemos satisfacer, al que no debemos alimentar, por así decirlo, y el deseo del espíritu. Y esos dos deseos están en el creyente y chocan entre sí continuamente. Uno desea una cosa y el otro desea otra cosa, pero esos dos deseos están en el creyente, los mismos dos deseos contradictorios. Por lo tanto, el apóstol Juan nos enseña que los creyentes tenemos en el presente pecado y Pablo nos enseña que hay dos deseos opuestos en el creyente que siempre están peleando entre sí. ¿Se entiende eso? Hay muchos otros pasajes, hermanos, en realidad, bastantes, pero el tiempo no nos permite analizar la inmensa cantidad de pasajes que hay, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar de esto. Pero si hay un pasaje particularmente que habla de la doctrina del pecado remanente, sin ninguna duda será Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Estas son palabras del apóstol Pablo. Y dice la escritura de esta manera. Y quiero que notes, antes de que empecemos a leer, quiero que notes cómo Pablo habla del tiempo presente. Aquí Pablo habla como un cristiano y él está hablando del tiempo presente, de su condición actual en ese momento en que escribió.
Y quiero que notes también, una de las cosas que quiero que observes es cómo Pablo va haciendo una especie de descubriendo cosas de sí mismo. Va describiendo las cosas que él ha descubierto de sí mismo, ¿ok? Entonces, observemos esas dos cosas, lo que él va descubriendo de sí mismo y cómo él habla siempre en tiempo presente. Entonces, dice Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, porque sabemos que la ley espiritual, más yo soy tiempo presente, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no hago lo que quiero, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, ve uno de los descubrimientos del apóstol Pablo. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. Vean que aquí hay una ley y aquí hay otra ley. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, si ustedes fueron observadores, lo primero que van a notar es que evidentemente Pablo habla en tiempo presente. Él está describiendo su condición como cristiano. Si alguien tiene dudas, ha leído sobre interpretaciones en las cuales piensan que Pablo está hablando de su tiempo antes de su conversión, pueden acercarse. Ahora no me da tiempo de decir todos los debates porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo, pero si alguien tiene dudas de eso, puede acercarse con confianza y le platico por qué es que es una interpretación incorrecta esa. Pablo está hablando aquí de su experiencia como creyente, de su experiencia diaria como creyente. Y él como creyente, intentando hacer el bien, halló una serie de cosas en sí mismo. Y básicamente el apóstol Pablo nos está hablando de tres leyes que en su reflexión sobre su caminar cristiano encontró. Estas tres leyes, por una parte está la ley de Dios, que básicamente la ley de Dios son los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Pablo habla de esa ley en este pasaje. Por otra parte, Pablo habla en este pasaje de la ley del pecado y de la muerte, que es una ley que Pablo dice que halló dentro de sí, de alguna manera intentando hacer el bien, descubrió que había una ley en su interior a la que él le llama la ley del pecado y de la muerte. Y por otra parte, Pablo también habla de la ley de su mente. Y cuando Pablo dice de la ley de su mente, si recuerdas, a lo que él se refiere es a una ley, a una disposición de su mente de querer agradar a Dios. Lo digo ahora de otra manera. Pablo básicamente está diciendo, hay una ley en mí, la ley de mi mente, así le llama. Más adelante la va a llamar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en el capítulo 8. Pero en este pasaje le llama la ley de su mente. Y esa ley se agrada en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, en la ley de su mente, en esa disposición de su mente. Él quiere hacer la ley de Dios, pero cuando lo intenta hacer, cuando tiene la voluntad y la inclinación y el deseo de querer cumplir la ley de Dios, se topa con que hay otra ley que se opone completamente a eso.
Y a eso le llama la ley del pecado y de la muerte. Estas dos leyes convergen en el mismo Pablo y se oponen entre sí. El versículo 23, por aquí andaba, lo voy a leer acá porque no les puse números. El versículo 23 dice, pero veo otra ley. Bueno, voy a leer desde el versículo 22. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Ven? La ley de sus miembros se revela contra la ley de su mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De manera, hermanos, que tomando en cuenta esta reflexión un tanto breve que hicimos sobre estos pasajes bíblicos, podemos dar una definición de lo que es el pecado remanente. El pecado remanente es una ley interior en el creyente que, aunque ya no reina en él, lo inclina, impulsa y presiona hacia acciones pecaminosas que contradicen su deseo de querer agradar a Dios. Ahora sí usé los colores de la librería Gandhi, ¿verdad? Más de uno lo pensó, no me diga que no. Voy a leer de nuevo. Dice, el pecado remanente es una ley interior en el creyente, que aunque ya no reina en él, porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, dice la palabra, ya no reina en él, aún así, aunque ya no reina, lo inclina, lo impulsa y lo presiona hacia acciones pecaminosas que contradicen su deseo, es decir, el deseo del creyente de querer agradar a Dios. Es esa ley. Y cuando digo ley, no lo digo como las leyes civiles que tenemos o como la ley de Dios. Esta ley a la que se refiere el apóstol Pablo es más como la ley de la naturaleza. Tú avientas un objeto aquí, yo dejo caer mi celular y se va a caer indefectiblemente. Eso va a ocurrir. Es una ley, es una tendencia que hay, una manera de operar de la naturaleza del apóstol Pablo. ¿Cómo se descubre este pecado remanente? Vimos que el apóstol Pablo la descubrió y determinó que el mal estaba en él cuando estaba intentando hacer la voluntad de Dios. De manera que, hermanos, cuando Pablo dijo, hallo esta ley, es porque el cristiano descubre su propia pecaminosidad justamente cuando está luchando por querer agradar a Dios. Ahora, si tú eres cristiano, y si tú eres cristiano, en tu corazón hay un deseo genuino, y sobre todo si eres un nuevo convertido, ¿verdad? Y ojalá que aunque no seas un nuevo convertido, pero si eres un nuevo convertido, normalmente estás con fuego por dentro, deseando agradar a Dios y tienes ese deseo, quieres agradar a Dios. Quieres amar a Dios, obedecer sus mandamientos. Estás convencido de que la ley y sus mandamientos son santos, son justos y buenos. Es lo mejor para ti, es lo mejor para tu vida. ¿Quieres hacer eso? Si tú eres cristiano, tienes ese deseo. Amén. ¿Es así, hermanos? Tenemos esos deseos, ¿verdad? Queremos agradar a Dios porque amamos a nuestro Dios. Pero justamente es posible que tú como cristiano, en tu experiencia del diario vivir, queriendo agradar a tu Dios al que amas y queriendo rechazar el pecado que odias y que tu Dios odia también, en este momento en que estás intentando hacer eso, probablemente has experimentado el mismo descubrimiento del apóstol Pablo. ¿Qué pasa conmigo? Quiero agradar a Dios y por dentro es como algo me llevara al sentido contrario. Tengo estas cosas, estos deseos que parece que me llevan a justamente lo opuesto de lo que quiero hacer. Y mis hermanos, la razón es que todos los que luchan contra el pecado, solamente ellos pueden entender la fuerza del pecado.
John Owen decía, aquellos que no pueden ver el poder del pecado remanente es porque están bajo su dominio. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes luchas con tu carne, con las tendencias pecaminosas de tu corazón, si tú tienes luchas y estás y sientes la fuerza, el poder, la intensidad del pecado en ti, es precisamente porque estás luchando contra él. Si tú estás en una corriente, estás en un río y vas en una balsa y quieres remar río arriba, ahí te vas a dar cuenta de la fuerza del río. ¿Sabes cuándo no te vas a dar cuenta de la fuerza del río? Si vas con la misma corriente. Por eso John Owen decía, aquellos que no pueden ver el poder del pecado remanente es porque están bajo su dominio. Hermanos, quizás como cristiano sientes vergüenza por causa de tu pecado. Te sientes mal, te sientes deprimido, te sientes indigno. Muchas veces por eso no quieres venir a la iglesia, porque sientes que no das el ancho. Pero quiero que sepas que todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco. Tal vez como cristiano piensas, ¿cómo es posible que yo, siendo ya cristiano, tenga estos deseos, tenga estas tendencias, tenga estos pensamientos? Pero precisamente, hermano, tienes estos anhelos cristianos, estos anhelos santos de querer agradar a Dios, pero el pecado que mora en ti se opone a estos anhelos. Así que, hermanos, ¿de qué nos sirve saber esto? Bueno, en primer lugar, tienes que saber que no estás solo en esta lucha. A lo mejor tú en tu soledad decías, yo veo al hermano, yo veo a la hermana, se ven tan espirituales, se ven tan santos, y yo me veo tan todavía batallando con cosas tan mundanas, tan perversas. ¿Por qué? Bueno, quiero decirte algo, no estás solo en esta lucha y no eres el único. Es una lucha que tenemos todos. No estás solo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, primeramente, acepta. Recuerda lo que dijo primera de Juan. El apóstol Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar esta realidad de nuestra vida. Hermano, eres cristiano, pero eres pecador. Hermana, eres cristiana, pero eres pecadora. Tienes pecado remanente en tu corazón todavía. Es un pecado que hay que vencer. Hermanos, aparte de aceptar esta realidad, tú mismo, en lugar de estar tratando de decir, yo no soy esa persona y meter esas cosas, ya sabes, como cuando barremos y metemos la basura abajo de la alfombra o abajo del mueble para que no se vea, no hagamos eso, saquémoslo a la luz. El rey David, el rey y profeta David decía, revélame Dios las cosas que me son ocultas de mi propio corazón. Lo estoy parafraseando. No lo ocultes, no lo metas debajo de la alfombra, hermano. Investiga cómo es tu alma. ¿Qué encuentras, hermano y hermana? ¿Qué encuentras de este pecado remanente en ti? ¿Qué experiencias tienes de su poder en ti? Encuentras que reside en ti de modo que está siempre presente contigo, propagando su veneno con facilidad y naturalidad en todo momento. Y en todos tus deberes, precisamente cuando quieres hacer el bien, por ejemplo, cuando quieres orar, por ejemplo, cuando quieres leer la Biblia, por ejemplo, cuando quieres hacer el bien, justamente ahí parece que hay una fuerza que se opone a orar. Justamente cuando deseas orar y sabes que tienes que orar, viene algo en ti que, ay, no quiero orar. Ahí está el pecado. Reconócelo. Ahí está la maldad. Hay perversión aún en el cristiano. Hay pecado. Así que como cristianos poseemos estos dos principios en nosotros mismos, hermanos. Antes de estar en Cristo, porque puede ser que entonces digas, ¿de qué sirve entonces haberme convertido a Cristo? Hermanos, antes de estar en Cristo, nosotros estábamos completamente sometidos al pecado. Ahora en Cristo
hemos recibido el Espíritu Santo de Dios que nos permite luchar contra ese pecado. Antes era invencible el pecado, ahora lo podemos derrotar. De hecho, cada cristiano normalmente vence el pecado. Normalmente. Hermanos, esta lucha interior que vives, esta contradicción que sientes en ti mismo, a veces siendo ya cristiano, se explica precisamente por el pecado remanente. Algunas veces quizás caes en pecado, malicia, piensas mal de tus hermanos, rencor, orgullo, soberbia, murmuración, y te cuesta reconocerlo. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, pecamos. No, yo no soy así. No, sí eres así, o quizás peor. Hermanos, como cristianos nos cuesta reconocer eso, pero también, por una parte por orgullo, pero por otra parte porque odiamos esa parte de nosotros, ¿cierto? Los que saben, los que han vivido esta experiencia, saben de lo que hablo. Eres cristiano, quieres agradar a Dios, quieres hacer su voluntad, no quieres hacer lo que Dios dice que no hagas y caes en algo y detestas esa parte de ti. Odiamos esa parte de nosotros. Es este pecado remanente, hermanos, precisamente el que llevó a Job, al gran Job, al santo Job, a decir, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque aborrecemos esa parte, no tenemos comunión con el pecado, sin embargo, aún reside en nuestro corazón. Queda algo de ello en nuestro interior. Y deberías aborrecerlo. No eres el único en la lucha, hermano. Es la experiencia de todo cristiano a través del mundo. El que dice que no lucha con su pecado es porque va con la misma corriente. Hermanos, hablemos de la sabiduría de Dios y del pecado remanente, porque una pregunta que puede surgirnos, si el pecado es algo tan malo, si el pecado es algo tan perverso, si el pecado es algo que me hace tanto daño, que hace daño a mi familia, que ofende a mi Dios, una de las oraciones que quizás en tu recámara, en la soledad de tu habitación has hecho es, Padre, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si yo no quiero hacer esto, aborrezco esto? ¿Por qué caí en eso? ¿Por qué murmuré otra vez? ¿Por qué traté mal a mi esposa otra vez? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué sigo deseando esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué tengo que luchar con esto si lo aborrezco? No lo quiero en mí. Y puedes preguntarte, ¿por qué dejaste eso en mí? ¿Por qué cuando me convertí a ti no me limpiaste, Señor, completamente? ¿Por qué no me hiciste completamente libre de esto? ¿Por qué tengo que seguir luchando con este pecado que hay en mí? ¿Te lo has preguntado? ¿Ha habido ese clamor en tu interior? Sinceramente, hermanos, no creo que haya un cristiano genuino que no haya hecho esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué caí? Hermanos, Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que aprendamos que dependemos de Él. Fíjate lo que dije, no estoy diciendo que Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Obviamente Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Pero aparte Dios quiere que aprendamos que dependemos de Él. Nosotros dependemos de Él, nos guste o no, lo creamos o no, lo hagamos consciente o no, dependemos de Dios. Quiere que aprendamos a hacerlo activamente, pero aunque no lo hagamos, nos guste o no, nosotros dependemos de Dios. Dios nos quita un momento de su gracia y caemos fulminados. Dios nos suelta de su mano y nos perdemos para siempre. Dependemos completamente de Dios, nos guste o no. Y Dios quiere que aprendamos eso. Dios quiere que entendamos nuestra posición, que sus hijos entiendan en carne propia esta verdad de que dependemos de Él, que lo entendamos y lo interiorizamos en carne propia, y desea que entendamos hasta qué grado nosotros lo necesitamos.
Dios quiere que tú veas y creas cuán perdidos en realidad estamos sin Él. Es algo que necesitamos aprender. Por naturaleza somos autosuficientes, hermanos, ¿verdad? Somos orgullosos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios nos dice, mira, estás muy desubicado. Tienes, como alguna vez escuché a una amiga que me dijo, tienes la realidad toda alterada. Tú no vives en otro mundo, en otra burbuja. Tu realidad es que dependes de mí, pero tú te crees autosuficiente. Dios quiere enseñarnos cuán perdidos en realidad estamos sin Él. Así que Dios en su sabiduría, mis hermanos, ante esta pregunta de por qué, Señor, dejaste pecado remanente, Dios en su sabiduría ha elegido dejarnos lidiar con el pecado a pesar de que tengamos una nueva naturaleza regenerada. Él en su sabiduría nos deja esa parte de nosotros para que veamos cuánto lo necesitamos. Y quisiera hablarte un poco de algunas de las razones que creo yo que podemos concluir de por qué Dios ha permitido el pecado remanente en el creyente. En primer lugar, porque el pecado remanente produce humildad. Y piénsalo de esta manera, hermanos. Entre más consciente seas de tu propio pecado, entre más consciente seas de tu pecaminosidad, más desconfianza tendrás en tus propias fuerzas. Dios definitivamente algo que quiere hacer es destruir nuestra autoconfianza en nuestras propias fuerzas. Él quiere que dependamos de Él, que dejemos de pensar que podemos hacer las cosas solos y a nuestra manera. Pero para eso necesita destruir nuestra autoconfianza en nuestros propios caminos. No podemos andar sin Dios, pero normalmente creemos que podemos andar sin Dios. A lo mejor de boca decimos dependemos de Dios, pero en nuestras acciones actuamos como si no dependiéramos de Dios. Pero entre más tengamos una conciencia de nuestro pecado, entre más entendamos el grado de nuestra pecaminosidad, más sentiremos desconfianza de nosotros mismos. Tiene sentido, ¿verdad? Y si sentimos más desconfianza en nosotros mismos, nuestro mismo deseo cristiano de agradar a Dios hará que deseemos buscar ayuda contra el pecado remanente. Yo quiero agradar a Dios, me doy cuenta que mi pecado es grande en mí, es fuerte en mí todavía, y me doy cuenta que yo no puedo luchar contra él, de manera que voy a buscar ayuda contra ese pecado. Y resulta que el único que me puede ayudar es el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo hacerlo en mis fuerzas. No puedo luchar contra ese pecado. De manera que destruyo mi autoconfianza, le doy el atributo a Dios y por tanto Dios se lleva toda la gloria. Creo que Dios permite también el pecado remanente. Por eso, por ejemplo, Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien. Ahí Pablo se dio cuenta de su realidad. Y 1 Corintios 4:7 ve cómo el apóstol Pablo también reflexiona en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahí Pablo está destruyendo nuestra autoconfianza y enseñándonos, hermanos, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. No, hermanos, no es por nosotros. En nosotros hay pecado. Lo que tenemos bueno es gracias a Dios. De manera que a través del pecado remanente, mis hermanos, Dios nos humilla para que entendamos cuánto dependemos de Él. Es uno de los propósitos del pecado remanente. Así que, hermanos, mientras más consciente seas del pecado remanente, serás más desconfiado de ti mismo y por tanto más temeroso de ti mismo, más dependiente de Dios, mucho más agradecido con la gracia de Dios, y Jesucristo puede usarte con mayor poder, porque en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque el apóstol Pablo había comprendido que el poder de Dios solamente puede ser en un corazón contrito y humillado. Hace rato el hermano Alex decía, Dios resiste a los soberbios. Dios dejó el pecado remanente en los cristianos para que entendamos a darle toda la gloria a Él y solo a Él. Amén. ¿Quieres que Dios te use con poder? Acepta esta realidad de ti. Hazte más consciente de tu propio pecado. Obviamente hay que luchar con el pecado. No, recordemos, no separemos lo que ya hemos aprendido. Hay que luchar contra el pecado. Aquí estoy hablando de la conciencia de nosotros mismos que debemos tener como cristianos. Así que, hermanos, otra razón muy importante, por cierto, por la cual creo que Dios en su sabiduría ha decidido dejarnos con pecado remanente, es porque el pecado remanente nos ayuda a ser compasivos y pacientes con los hermanos. Y realmente no solo con los hermanos, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. El pecado remanente nos va a ayudar a ser compasivos. ¿Por qué? Porque a veces como cristianos, ya sabes, nos convertimos a Cristo, dejamos el alcohol, dejamos las drogas, dejamos los vicios, dejamos cosas y empezamos a sentirnos que ya somos buenos. A lo mejor en otra iglesia, en esta no, ¿verdad? Pero lo cierto, hermanos, es que a pesar de todo, tendemos a ser orgullosos y además de orgullosos, somos críticos con los defectos de los demás. Empezamos a ver fácilmente las fallas de los demás y empezamos a señalar, este hermano hermano esto, este hermano esto, mi esposa esto, mi esposo esto, mi esposo no es lo que debería ser, porque no lidera, mi esposa no se sujeta. Empezamos a ser críticos porque creemos inconscientemente de alguna manera que somos mejores, que somos más morales, ya sabes, ¿no? Más santos. Y nuestras críticas, de hecho, a nuestros hermanos, si tú te topas un hermano que se la pasa criticando a otros hermanos, probablemente estás ante un hermano que cree que es mejor que ellos. Es que ese hermano es no sé qué, ese hermano es no sé qué. Te estás topando con un cristiano con problemas de orgullo. Hermanos, por esta razón, Dios puede permitir que nuestro pecado remanente nos humille para que nuestro orgullo y fariseísmo sean destruidos. Si tú eres un cristiano verdadero, y eres un hipercrítico con tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa, Dios puede usar tu pecado remanente para humillarte, hasta destruir tu orgullo y tu espíritu crítico. Para que nuestro orgullo y fariseísmo sean destruidos. Fíjense, hermanos, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, vean cuál es la actitud correcta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿ves? Le está hablando a los espirituales, se supone, restauradle. ¿Cómo? Si alguien cae en una falta, debes restaurarle ¿cómo? ¿A base de críticas? ¿A base de señalamientos? No. Con espíritu de mansedumbre, y fíjate lo que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primero te consideras a ti mismo antes de que vayas con tu hermano. ¿Qué significa eso? Que primero debes entender que tú mismo también eres un pecador, que puedes ser tentado y puedes caer. No vas a ir con tu hermano como el, yo ya superé eso, hermano, déjame te enseño cómo lo hago. ¿Cierto? Más bien es, hermano, quiero ayudarte, pero yo mismo sé que estoy en debilidad. No vengo como alguien fuerte a ayudarte, vengo como un compañero de lucha. Qué diferente.
Qué diferente. Y si no eres eso, hermano, si eres un orgulloso, crítico, fariseo, Dios va a usar tu pecado remanente para humillarte. Lucas 7, 3, 5, un pasaje muy conocido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga de tu propio pecado remanente? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien la paja del ojo de tu hermano. Hermano, si tú eres un creyente verdadero, pero tienes esta negativa y malvada tendencia a ser crítico y muy duro con las fallas de otros hermanos, Dios va a usar tu pecado remanente para humillarte. Dios va a destruir, si tú eres cristiano, Dios va a destruir todo ese ego farisaico tuyo para que aprendas a amar a tus hermanos y hermanas a pesar de sus fallas. Dios va a usar tu propio pecado hasta que te vuelvas compasivo con las fallas de los demás. Cuando tú mismo veas las fallas de tu propio carácter que crees que no tienes, hermano fariseo, hermana farisea, cuando veas eso, cuando veas las consecuencias de tu mal humor, cuando veas las consecuencias de tus chismes, de tu orgullo, de tu fariseísmo, entonces tu corazón será quebrantado y verás con compasión a los demás. Dios puede usar tu pecado remanente. En otras palabras, hermanos, Dios puede usar tu pecado remanente para que aprendamos a vivir con el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios en su sabiduría así lo ha permitido. Voy un poquito quemado de tiempo, hermanos. ¿Cómo me van siguiendo? ¿Todo bien? Bien. Hay un punto, antes de pasar a ese, y es que otra de las razones que me parece que por las que Dios ha permitido el pecado remanente, es que si no tenemos ese pecado remanente, el mandamiento de velar y orar tiene poco sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Tú vives en una colonia, un fraccionamiento cerca de tu casa y digamos que vives en un barrio, bueno, una colonia muy tranquila, ya sabes, de esas donde la gente sale en las tardes, se pone en su mecedora, la gente a veces es tan confiada que deja la puerta abierta, no pasa nada, nadie vigila. ¿Por qué? Porque todos se conocen, son vecinos, los conoces, son honrados. No tienes temor de que alguien entre a tu casa, tome cosas, estás confiado y no vigilas. Pero si vives en una zona peligrosa o en una zona en donde has escuchado que están robando, que se están metiendo a las casas, pues seguramente vas a estar velando, vas a estar vigilante, vas a ponerle seguro a la puerta, vas a poner candado, quizás hasta vas a instalar cámaras de seguridad, vas a estar vigilante y velando. Entre más consciente seas de tu pecado remanente, más puedes cumplir con el mandamiento de el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Muy bien, hermanos. Ahora sí, pasemos al siguiente y último punto de esta enseñanza. Hablemos un poco, ya hablamos de la doctrina en general, qué significa el pecado remanente, analizamos algunos pasajes bíblicos importantes que hablan sobre ello. Hablamos también de la sabiduría de Dios y las posibles razones que Dios pudo tener o tiene, o que su palabra nos da a entender que tiene, de por qué Él permitió y dejó el pecado remanente aún en los cristianos. Y vamos a hablar por último de si hay esperanza en medio de la lucha contra el pecado remanente, porque
Hermanos, ahora que entendemos la doctrina del pecado remanente, entendemos esa pecaminosidad que hay en los cristianos y que entendemos cuáles pueden ser las razones por las cuales Dios en su sabiduría permite el pecado remanente, todavía puede que nos quede una duda. Entonces, los cristianos estamos destinados a ser arrastrados en esta lucha perpetua. ¿Vamos a estar entonces siempre batallando con nuestra carne todo el tiempo? ¿Viviremos siempre frustrados con nosotros mismos en esta contradicción interna de la que hablábamos hace un momento? Siempre luchando con mi deseo de agradar a Dios y mi tendencia al pecado. ¿Siempre voy a vivir así? Puede que te preguntes eso. La respuesta, hermanos, es no. Pero antes de contestar de manera más concreta, yo quiero decirte unas cosas antes de eso, antes de ver un poquito más el punto. Y sucede, hermanos, que como cristianos nacidos de nuevo, odiamos el pecado, ya dijimos eso, ¿verdad? Amén. Ahora, si tú eres un cristiano nacido de nuevo, que odias el pecado y que amas a Dios, y caes en pecado, ¿cómo te sientes? Terrible, culpable, pesado. No quieres venir a la iglesia luego por eso, ¿cierto? Lo primero que yo quiero decirte es esto, hermanos. La palabra de Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 1, nos enseña algo muy importante. Te lo quiero poner aquí en esta diapositiva en 3 versiones diferentes. Ahorita te voy a decir por qué en 3 versiones diferentes. La promesa de Dios es que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Y sabes, este pasaje, esto es Romanos 8:1, ¿sabes este pasaje después de qué, de cuál va? ¿Sabes en qué contexto Pablo está diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Justamente después de que describe su experiencia con el pecado remanente. Es decir, Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 28, habla de su experiencia con el pecado remanente. Inmediatamente después, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, a pesar de eso, a pesar de la lucha, a pesar del dolor, a pesar de mi pecado remanente, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Porque la culpa nos embarga y a veces decimos, ya Dios me desechó. Y sabes que Dios no te ha desechado. Si tú has nacido de nuevo, eres cristiano, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No estoy hablando aquí de apostasía, por supuesto. Estoy hablando de una caída. Estoy hablando de un desliz. Estoy hablando de problemas que tengas. Periodos de tiempo de pecado. No hay condenación. Cristo pagó en la cruz por tus pecados. Amén. Aleluya. Ahora, hermanos, algunos de los que conocen la Biblia, sobre todo la Reina Valera 60, han leído este pasaje muchas veces, pero vean cómo dice la Reina Valera 60, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, esto que está aquí no está en los manuscritos más antiguos. Es un error de copia. Si tienes preguntas sobre por qué la Reina Valera tiene error de copias, porque es algo que pasa a veces, hermanos, con toda confianza te puedes acercar. Pero incluso la versión Reina Valera 2015 ya corrigió ese error. Esta parte no la tiene, porque el énfasis del apóstol Pablo no es en cómo andas o dejas de andar. Es los que están en Cristo Jesús, unidos a Él por medio de la fe. Los que se han arrepentido de sus pecados y están unidos a Cristo Jesús por medio de la fe y por medio de la fe en su sangre, para ellos no hay ninguna condenación. Otras versiones como la NTV, la NBI, la Reina Valera 2015 cortan completamente esta parte de aquí, porque el énfasis es
los que están en Cristo Jesús. Entonces, como primer punto es lo que quería decirte. Está bien tener problemas de conciencia y deberías tenerlos si caíste en pecado, hermanos. Porque el pecado es algo malo, es algo aborrecible. Pero aún así puedes confiar en las promesas de Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados. Por otra parte, aun si pecáramos, debemos recordar y creer que tenemos un abogado en los cielos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y justamente este pasaje viene después de que dice, del pasaje que analizamos hace un momento, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero Primera de Juan 2:1, el versículo siguiente dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, le está hablando a creyentes. ¿Eres cristiano? ¿Tuviste un problema? ¿Te venció la debilidad un día? ¿No estuviste vigilante? No te alejes de Dios, no te apartes, no te escondas. Confía en la gracia de Dios, confía en tu abogado. La Biblia respalda esto. No estoy dando, por supuesto, un permiso descarado para el pecado. Estoy hablándote a ti, hermano, a ti, mi hermana, que a lo mejor el día de hoy estás sufriendo en silencio por haberle fallado a Dios que amas. Para ti que estás así, en Cristo hay perdón. Amén. Hermanos, las promesas de perdón son buenas, ¿verdad? Gloria a Dios que no hay condenación. Gloria a Dios que en Cristo tenemos un abogado. Gloria a Dios que podemos confesar nuestros pecados y apartarnos y el Señor nos perdona. Gracias al Señor por su gracia. Pero si tú eres cristiano, para ti eso no es suficiente. A ti no te basta como cristiano, no te basta con decir, está bien si peco, bueno, ahí está el Señor, no pasa nada y puedo ir y pedir perdón. Para ti eso no es suficiente. Gloria a Dios, gracias a Dios por eso, por esa gracia. Pero para nosotros eso no es suficiente porque nosotros odiamos el pecado. Lo que queremos es que desaparezca de nuestra vida, ¿cierto? Ya no queremos esa lucha, no queremos estar ahí, no queremos caer, no queremos ofender a nuestro Dios. Aunque nos perdone, ya no queremos ofender a nuestro Dios. Odiamos esa parte de nosotros. Un cristiano naturalmente quiere ser más justo, más santo, más útil para Dios. Entonces, hermanos, en este sentido, en el sentido de ya no querer ofender a Dios, ¿hay esperanza para nosotros? Hay esperanza. Primeramente, hermanos, lo que quiero decirte sobre todo a los recién convertidos, si tú te acabas de convertir o estás pensando en dar tus pasos para convertirte a Cristo, lo primero que quiero decirte es que Dios no nos va a dejar y no nos deja como comenzamos. Él empieza una obra de santificación progresiva a lo largo de toda nuestra vida y nos lleva de gloria en gloria, como dice su palabra, a ser más parecidos a Cristo. Cada vez más venciendo más el pecado, cada vez más siendo más santos, cada vez más, a pesar de tener ese pecado remanente, somos más fuertes contra él por la gracia de Dios. Dios no te va a dejar. Como al principio, tú pregúntale a un cristiano maduro, a un cristiano de años de caminar con el Señor y te va a decir, gracias a Dios he podido vencer muchas cosas que antes me parecían imposibles. Y a veces, y muchos te van a decir esto, hace no mucho escuché a una hermana decir eso, a veces te va a decir, ni siquiera sé cómo ocurrió. Ni siquiera me di cuenta en qué momento vencí eso. Ni siquiera me di cuenta en qué momento ya cambié eso, porque Dios está trabajando en ti. Hay esperanza contra el pecado remanente. Hermanos, el pecado remanente es una realidad de nuestras vidas, pero no es una realidad invencible. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros cada día. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
cada vez más hasta el día de Jesucristo, es decir, cuando Él vuelva. Y 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios no te va a dejar como estás. Hay esperanza contra el pecado remanente. La lucha no siempre va a ser igual, ni contra las mismas cosas. Lo que hoy te parece imposible de vencer, el día de mañana te darás cuenta que Dios ya te llevó a vencerlo. Gloria a Él y toda la alabanza es de Él. Hermanos, por tanto, sigue luchando, sigue buscando depender más del Espíritu Santo para que Él siga obrando esa transformación en ti. Ya voy cerrando, hermanos. Sé que ya voy un poquito colgado de tiempo. A pesar de esas buenas noticias de que el Espíritu Santo va a hacer esta obra en ti como cristiano, que odias el pecado y quieres que Dios te transforme, ¿verdad? A pesar de estas buenas noticias, las malas noticias es que de este lado del sol, en este mundo, siempre vamos a lidiar con nuestro pecado remanente. En mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, pero siempre lidiaremos con este pecado remanente y en palabras del apóstol Pablo, a veces hasta la sangre. Vamos a luchar siempre, vamos a batallar siempre en este mundo. Es más, siendo santificados por el Espíritu Santo, va a haber tentaciones y ocasiones de caer. El cristiano más santo, más maduro que conozcas, tiene tentaciones y ocasiones de caer. Pero ¿sabes algo? Esta lucha no es para siempre. Esta lucha tiene un propósito, como vimos hace un momento. Dios en su sabiduría la usa para sus propósitos. Pero así como tiene un propósito, esta lucha también tiene un final, tiene un fin. Hermanos, llegará el día en que no tendremos más lucha contra el pecado. Llegará el día en que Dios nos librará por completo del pecado remanente y seremos plenamente libres. Libres para estar con Dios en su presencia sin pecado, sin tentaciones, libres por completo de la corrupción del pecado. Llegará ese día. Hace un rato cantábamos, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Hermanos, en esta era tenemos parte del cumplimiento de ese canto, pero veremos su cumplimiento pleno en la eternidad. Llegará el momento en que podemos cantar eso delante del Señor y decir, Señor, en verdad me has hecho libre. Soy completamente libre. No hay pecado en mí, soy puro, tengo vestiduras blancas, no hay tentaciones, soy libre por completo. Esta lucha tiene un propósito, hermanos, pero tiene un final. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ve cómo dice la Escritura. Apúntalo por ahí en tus notas. Filipenses 3, 20. Fíjate y medita en esto. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo en su segunda venida, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ya no habrá más cuerpo de pecado, sino un cuerpo glorificado, hermano, hermana. Ya no habrá más corrupción ni maldad, sino santidad y plenitud en la presencia de Dios. Y mientras tanto, mientras llega ese día, anhelamos y gemimos por ese día, cuando venga el Salvador y seamos transformados en unas criaturas completamente redimidas, sin pecado, sin más pecado remanente. Ve cómo lo dice Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo en Romanos 8, 21 al 23, ve cómo expresa este anhelo. Dice, porque también la creación misma será libertada de la corrupción. La creación misma será libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación
gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y ve lo que dice. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En aquel día en que no habrá más llanto, ni más dolor, ni más pecado remanente. Allá están puestas nuestras esperanzas. Mi hermano, mi hermana, quizá tú estás pasando y estás luchando con tu propia pecaminosidad y no te explicas por qué Dios permite eso en tu vida. ¿Por qué tienes esas tendencias, esos deseos, esa maldad? ¿Por qué tienes que luchar con eso en tu vida? Bueno, déjame decirte, esa lucha tiene un propósito, pero también tiene un final. No será para siempre. Un día seremos libres. Con toda la pureza de nuestros ojos, veremos al Salvador cara a cara. Cara a cara. Libres de pecado. No más pecado. Libres por fin. Hermanos, ¿anhelas ese día? No es suficiente la lucha que tenemos aquí como para decir, ya quiero que venga el Señor. Señor, redímenos. Gemimos mientras esperamos, de tanto que anhelamos que llegue el día en que seamos libertados por completo. Lucha, mi hermano. Concluyo con esto. Lucha. Lucha hasta la muerte con tu pecado remanente. Pero no olvides tampoco que si alguno pecare, tenemos un glorioso abogado en los cielos. Y que un día esa lucha se va a terminar. Usa, podría decirse, el pecado remanente de tu vida para hacerte más humilde. Conócete más a ti mismo para que puedas humillarte más y entender que dependes más del Señor. Analízate, date cuenta de quién eres en realidad para que dejes de ser un fariseo crítico con tus hermanos. Úsalo para que aprendas a velar y orar para no entrar en tentación, en tanto que esperamos aquel día en que venga nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque en tu sabiduría, definitivamente algo que nosotros no haríamos, nosotros quizás haríamos todo a un lado, pero tú en tu sabiduría has dejado el pecado remanente, Señor, para que seas tú quien se lleve la gloria, para que aprendamos a amar a nuestros hermanos, para que dejamos de ser críticos con nuestro esposo, con nuestra esposa, Señor, para que perdonemos con más facilidad al ver nuestro propio pecado, nuestra propia viga en nuestros ojos. Señor, cuán inescrutables, Señor, son tus maravillas, tu sabiduría, que has permitido esto, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir luchando contra este pecado remanente, en tanto que esperamos y gemimos el día de nuestra completa liberación, cuando tu Hijo Jesucristo venga en los cielos. Amén y amén.